Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Como siempre, tratamos de traerles a ustedes personas interesantes, personas que tengan muchas cosas que decir y de las cuales podamos aprender o refrescar conocimientos. En el día de hoy hemos invitado a un viejo amigo de esta casa que lamentablemente, por sus numerosas ocupaciones, hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Me refiero al analista político y periodista colombiano Jaime Flores, amigo personal y excelente periodista y analista. Así que vamos a abordar con Jaime muchas situaciones, pero en particular las que tienen que ver con su país, Colombia. Jaime, gracias por estar acá. Es un placer, Pedro, estar contigo y con todos tus televidentes. Jaime, realmente es una pena que viajes tanto para nosotros como programa y para nuestros televidentes, porque tú tienes muchas cosas que decir y lo primero que quiero que nos digas es cuál es en este momento la situación en Colombia. La mayor parte de nosotros vemos como que hay una relación muy ríspida, muy difícil entre dos hombres que todos veíamos como amigos, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Es lamentable porque además no solamente lo veíamos como amigos, sino veíamos a uno como la continuación del otro. Un equipo. De cierta forma elegimos al segundo como una manera de continuar con el trabajo del primero. Lo triste es que la situación ha venido alcanzando niveles cada vez más difíciles y la posibilidad de una reconciliación definitiva parece cada vez más difícil. Si me preguntas cómo está el país, yo diría que el país está mucho mejor de lo que estaba hace 10 años, pero lamentablemente no está mejor de lo que estaba en el momento en que dejó la presidencia Álvaro Uribe y asumió el poder Juan Manuel Santos. ¿Se ha deteriorado la situación entonces? En algunos aspectos se ha deteriorado. Yo me atrevería a decir que algunas cosas fundamentales continúan muy bien. Es el caso, por ejemplo, de la recuperación económica, del buen clima para la inversión. Colombia ha recibido el 3.5% de su Producto Interno Bruto en inversión extranjera definitiva. Esa es una cifra significativa si la comparas, por ejemplo, con la de Brasil, que es 2.7% de su PIB. Una cifra muy grande. Es una cifra muy grande. Eso lo que significa es que la gente confía en el país, que la gente confía en la seguridad, que la gente confía en las normas, que la gente confía en la estabilidad política y sobre todo en la estabilidad legal para invertir en el país. Y esto es un legado que ha dejado el presidente Álvaro Uribe. En materia de seguridad, las cosas todavía no han empeorado, pero el ambiente de mejoramiento que veíamos, la manera como funcionaba el proceso de seguridad democrática, que era, pues, digamos, el tema líder de la gestión del presidente Álvaro Uribe con su ministro de Defensa entonces, el hoy presidente Juan Manuel Santos, aparentemente cayó en un receso, y es un receso que ya comienza a preocupar a buena parte del país. Entre otras cosas porque se han vuelto a producir las incursiones guerrilleras en algunas localidades, porque han vuelto a aparecer los atentados contra los oleoductos y contra la infraestructura de hidrocarburos, porque han vuelto a aparecer las incursiones de la guerrilla en carreteras del país, que era algo que prácticamente había quedado erradicado durante la gestión de Uribe. Hay algo que es una pregunta obligada para ti que conoces el tema a profundidad. ¿Qué pasó? Para todos nosotros, o para muchos de nosotros, en los que me incluyo, Juan Manuel Santos era el escudo y a la vez el puño de hierro del presidente Uribe. De pronto, ese puño de hierro, ese escudo, pues se han transformado, en la apariencia y la visión que tenemos, en algo totalmente diferente. O sea, en un hombre que está dispuesto a hacer concesiones, un hombre que está dispuesto a dialogar con un enemigo que ha demostrado por décadas que no tiene ningún propósito de dialogar. Todo lo contrario, una guerrilla que se ha ido corrompiendo, que se ha vinculado al narcotráfico. O sea, ya no tenemos el enemigo, el adversario ideológico con el cual debatir soluciones políticas. Porque tenemos una banda de malandros, como dice Alexis Ortiz, nuestro común amigo. Sí. Yo me atrevería a decir que lo que ha sucedido es algo similar a aquel viejo adagio que dice que ningún cura recuerda de cuando fue sacristán. Me da la impresión de que al presidente Santos se le olvidó que fue ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe y creyó que llegó a la presidencia por obra y imagen del Espíritu Santo. Se le olvidó que llegó allí justamente porque la opinión pública, porque el país entero, porque todos aquellos que votamos por él, lo hicimos porque considerábamos que la gestión que venía haciendo el presidente Álvaro Uribe a través de sus 2 periodos en el gobierno
era lo que esperábamos, era lo que el país necesitaba y venía funcionando bien y queríamos que eso continuara. Es lo que el presidente llamaba sus huevitos, que alguien quería que se los cuidara al presidente Uribe. El presidente Santos, como es apenas natural y evidentemente es parte de nuestra naturaleza humana, quiere también tener su luz propia, brillar con sus propios méritos. Y eso no está mal. Aparentemente lo que ha sucedido desde mi punto de vista es que alguien le ha vendido el peregrino cuento de que podrá ser Premio Nobel de la Paz si en lugar de combatir a la guerrilla en un proceso que podría tardarse décadas, ya lleva 5 o más, él podría llegar a un acuerdo negociado con esa guerrilla durante su gestión de gobierno y pasar a la historia como el hombre que le devolvió la paz al país. Esa trampa, en ese caso trampa, también le darían la otra parte del Premio de la Paz a algún representante de la FARC, porque lamentablemente siempre es así. Es probable. En ese cuento ya cayó Pastrana, hace más de una década, casi 2. En ese cuento ya han caído otros presidentes en el pasado, incluyendo a Belisario Betancur en su momento. De manera que pues a mí no me sorprende que eso esté jugándose otra vez y alguien le haya vendido al presidente la idea de, mira, deja la cosa militar por un rato y tratemos de ver si conseguimos una negociación con estos tipos. Ya el país está cansado de eso, Pedro, ya hemos vivido experiencias en ese sentido. Se demostró con Uribe, se demostró con la popularidad de Uribe que la gente estaba de acuerdo con asumir posiciones firmes en contra de la subversión. Así es. Y mira, lo que viene sucediendo de unos tiempos para acá es absolutamente inaceptable, incluyendo pues las incursiones de Piedad Córdoba en zonas indígenas, donde lo único que está defendiendo, digamos, la verdad. Publicaste en El Político un artículo interesantísimo sobre el tema. Bueno, la verdad es que lo que nosotros creemos frente al tema de Piedad es que Piedad ya no está defendiendo una organización política, no está defendiendo una ideología, no está defendiendo absolutamente nada. Esa combinación de indígenas con guerrilleros en el departamento del Cauca solo tiene un propósito y es defender el negocio del narcotráfico. Ahí no hay otra cosa. Los indios están interesados en que no haya fuerzas militares con el propósito de que puedan mantenerse funcionando las rutas de narcotráfico que permiten el ingreso de precursores químicos y la salida de productos ya terminados, de cocaína y de heroína en algunos casos, que es gravísimo. Lo único que hay ahí es la necesidad que tiene el país, el gobierno y las Fuerzas Armadas de recuperar esas zonas para que deje de producirse ahí sustancias. O sea, la acción, y es muy importante, Jaime, que nos aclare esto, la acción de los indios no tiene nada que ver con defensa de derechos naturales, es simplemente un pretexto. Es un pretexto exclusivamente para mantener allí la presencia guerrillera que tiene como acción fundamental el narcotráfico. Allí no hay... Y no hay operaciones militares. Hay operaciones, bueno, hay operaciones militares en la medida en que el ejército trata, actúa y obviamente la guerrilla tiende a defenderse. Pero no es una zona estratégicamente importante desde el punto de vista militar, a no ser para la guerrilla desde el punto de vista de rutas de narcotráfico y de acceso de precursores químicos. ¿Y Piedad Córdoba está, en tu opinión, cumpliendo esa tarea? A mí me parece que sí, yo estoy completamente convencido de que lo que Piedad Córdoba está haciendo en este momento solamente tiene ese propósito, defender narcotráfico. Y hay otras cosas que Piedad Córdoba bien valdría la pena que le explicara a la opinión pública en el sentido de dónde ha sacado los recursos que le permiten tener apartamentos en el exterior, mantener un nivel de vida bastante ostentoso, alto. Viaja mucho, viste muy bien. Ya no recibe su salario de senadora porque pues fue destituida. Y todavía nadie se explica de dónde sale el dinero con el que Piedad Córdoba vive como vive, viajando por el mundo entero. Muchos plantean de que su aproximación con el presidente Chávez le ha sido altamente beneficiosa y de que es una especie de agente de viaje de carácter político para el presidente Chávez. Eso puede ser cierto, yo no dudaría un segundo de que eso en realidad se esté produciendo, pero me parece que aún así los recursos que Piedad Córdoba tiene son inclusive anteriores a esa relación con el presidente venezolano. A mí me llama mucho la atención la proyección de la señora Piedad Córdoba, como la proyección de las madres de la Plaza de Mayo, como el de Rigoberta Menchú en su momento. O sea, son mujeres con coraje indiscutiblemente, muy capaces de defender sus puntos de vista, pero más que sus puntos de vista, sus intereses, pero que a la vez buscan una forma de medrar y de desarrollo económico, a pesar de que no cesan de atacar el enriquecimiento de los ricos. Es interesante, me parece muy válida tu asociación, pero me parece que Piedad Córdoba es mucho más peligrosa que cualquiera de ellas y que las demás juntas, porque Piedad Córdoba, primero,
ha tenido un alcance político importante en la medida en que ha logrado elegirse senadora en varias oportunidades, cosa que las madres de la Plaza de Mayo pues no tienen un apoyo popular, digamos, simpatía, pero no necesariamente de votos. Piedad Córdoba sí los ha tenido. Rigoberta, de cierta forma, en Guatemala, pues también ha tenido algo de esto. Pero me da la impresión de que estas han sido usadas, tanto Rigoberta como las madres de la Plaza de Mayo, mientras que Piedad está usando. Ya. ¿Entiendes? Es la gran diferencia desde mi punto de vista. ¿Y en qué medida puede incidir la labor de Piedad Córdoba, si es que incide, en la situación actual en Colombia, en particular en la relación tan importante, si fuera provechosa entre los dos, entre Uribe y Santos? ¿Puede incidir en algo? No, me da la impresión, yo me atrevería a asegurar que Piedad Córdoba ya no tiene ninguna incidencia en absolutamente nada dentro de la realidad política colombiana. Me parece que ni siquiera lograría elegirse nuevamente para el Senado si es que la ley se lo permite, porque obviamente con su destitución viene también una incapacidad para asumir cargos públicos por un largo periodo. Pero además de eso, me da la impresión de que su imagen está totalmente desgastada, inclusive mucho más que la de la misma Ingrid Betancourt en su momento. De manera que yo creo que lo de Piedad... No, yo creo que hay una persona que podría realmente, y que ya de cierta forma está haciendo una gestión para tratar de acercar al expresidente Uribe con el presidente Santos, que es el presidente del partido de la U, Juan Lozano. Me da la impresión de que es el único que realmente podría hacerlo. Me da la impresión de que ese partido de alguna forma tiene que organizarse si es que quiere respaldar al presidente Santos si él aspira a una reelección, o entonces pues apoyar a algún candidato del partido que pueda asumir pues la candidatura oficial. Y me parece que para eso es importante que estén confluyendo en esa acción tanto el expresidente ¿Cree que sea posible esa reconciliación después de lo de Londoño, después del aparato político que Londoño y Uribe crearon? Yo no solamente creo que es posible, yo creo además que es necesaria. Necesaria, estoy de acuerdo contigo, pero la posibilidad de que indispensable. Además es indispensable para la vigencia política de ambos, porque lo que uno tiene que aprender en esto de la actividad política, Pedro, es que la fila sigue andando. Uno puede estar ahí, pero la fila sigue andando, y hay otra gente que al mismo tiempo en que estos dos están... Andando que te aplasta a veces. Te aplastan. Mientras estos dos están peleándose entre sí por cosas que realmente no tienen mayor importancia, hay otros que sí están pendientes de las cosas que son importantes y van alcanzando cada vez más popularidad. A mí me llama mucho la atención, y realmente te lo digo, el caso de Juan Manuel Santos, el caso de Álvaro Uribe. Dos personalidades fuertes, con proyección no solo nacional, sino también internacional, que yo sé que los problemas de Colombia son muchos, y perdona que esta introducción sea un poquito extensa. Yo sé que los problemas de Colombia son muchos, pero más que como cubano, como latinoamericano, o sea, como un hombre que ve el peligro que están corriendo nuestras democracias en todo el hemisferio. Que líderes como Santos, como Uribe, como Piñera, con su momento Calderón en México, tengan tanta despreocupación por lo que acontece más allá de sus fronteras. Sé que todos los países tienen problemas, pero me parece que debería haber una preocupación más solidaria, Jaime, una acción más orientada a estar pendiente de qué pasa en casa del vecino, porque cuando la casa del vecino se quema, la de nosotros se puede quemar también. Sí. No sé cómo tú ves esto. Yo estoy de acuerdo, creo que en tu presentación das inclusive la misma respuesta. Son tantos los problemas y tan apremiantes, es tanto lo urgente que queda poco tiempo para lo importante. Y cuando un presidente tiene que resolver el problema interno de seguridad, tiene que resolver el tema del clima para la inversión, tiene que resolver los asuntos inmediatos que traen, por ejemplo, al presidente Santos, su primer año de gobierno coincidió con una situación de una temporada de lluvias realmente muy grande, desastrosa, que dejó muy poco tiempo para que el presidente pudiera dedicarse a otras cosas, de manera que los temas internacionales, en los que de cierta forma el presidente Santos ha tenido éxito en algunas cosas, como es por ejemplo la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ya está en fase de implementación. Pero yo creo que más que eso, como un éxito de Santos, fue una decisión de Estados Unidos que estaba ya por encima del presidente que ejerciera en Colombia. Sí, pero de cierta forma el presidente le dedicó buena parte del tiempo de la canciller, la señora Holguín, y del ministro de Comercio, el señor Díaz Granados, en fin, todos ellos prácticamente estuvieron orientados a sacar ese trabajo durante ese primer año de gobierno del presidente Santos. Se produjeron varias cosas importantes durante el año del gobierno del presidente Santos. Lo que pasa es que asumir un liderazgo en una región tan complicada como América Latina, particularmente en Sudamérica,
Sudamérica es un país de una región de 12 países, donde hay 8 organizaciones multinacionales, ¿entiendes?, que no logran entenderse unos con los otros. Ni entre ellas. Ni entre ellas. Existe una organización como Mercosur, donde hay 2 países importantes que son Brasil y Argentina. Están obviamente Uruguay y Paraguay, y ahora lograron meter con esa trampa espantosa, lograron meter a Venezuela. Y no se ponen de acuerdo Brasil y Argentina, ¿entiendes?, para sus cuestiones comerciales. Todos los días están cada vez con más conflictos y dificultades. Obviamente, la razón de ser de Mercosur era evitar ese tipo de conflictos, y siguen apareciendo. Y la razón de ser de Mercosur era obviamente un acuerdo económico que por supuesto tenía perspectivas a futuro, pero su función inicial era económico. Y el meter a Chávez ahora, imagínate, es realmente un cambio político. Lo conviertes en una organización política donde las decisiones comerciales van a tomarse por la incidencia que tenga el tema político en cada una de ellas. Es decir, Mercosur va a decidir abrir camino para la compra de aquello en la medida en que le convenga a los intereses políticos de Venezuela, que todos sabemos cuáles son. La verdad que, y ahí también cabe esa difícil situación, y vale la pena mencionarla, que es, tienes 2 opciones en América Latina: o te vas con el lado de Venezuela, que es inaceptable, o te vienes con el lado de los Estados Unidos, que te trae un precio político importantísimo dentro de tu... Esa es mi preocupación, y te pongo este ejemplo. Cuando el presidente Uribe, que tuvo la voluntad y el coraje de sacar a Colombia de una situación muy difícil, muy problemática, y de sentar las bases para cambios mejores todavía en el futuro, que ojalá el presidente Santos y los que vengan después lo aprovechen. El presidente Uribe confrontaba con Chávez cuando Chávez buscaba el problema. O sea, el presidente Uribe siempre trató de mantener con Chávez una relación lo más tranquila posible. Chávez era el provocador. Sin embargo, hoy que vemos al presidente Uribe fuera del gobierno, vemos un presidente agresivo contra el chavismo, un individuo que no cesa de estar cuestionando a Chávez y de estar cuestionando lo que proyecta su gobierno. Mi pregunta es, o sea, ¿hasta qué punto esa conducta es coherente con la anterior? Porque independientemente de los compromisos como primer magistrado de una nación, tú también tienes compromisos con vecinos, y un vecino tan especial para Colombia como es Venezuela. Alguien decía, Pedro, que los expresidentes son como los jarrones chinos, ¿no? A todo el mundo le parecen maravillosos, valiosísimos, importantísimos. Pero cuando se rompen a nadie le importa. Y además nadie sabe qué hacer con ellos. Si no tiene ninguna función, un jarrón chino de esos no sirve absolutamente para nada. Allí no pones flores, allí no sirves, no sirve absolutamente para nada. Y un expresidente tiene de alguna forma esa característica. Lo que el expresidente Uribe debería entender de una vez por todas es que su gestión ya terminó. Ya tuvo su oportunidad. Alguien debería hacerle el favor al país de quitarle al presidente su teléfono móvil para que deje de andar enviando mensajes en el Twitter todo el día. Todo el día, son 20 o 30 mensajes todos los días, opinando sobre todos los temas humanos y divinos. Ya es hora de que el presidente Uribe se dé cuenta de que su periodo ya terminó. Lo que tenía que hacer durante su gestión ya lo hizo bien, dejó al país muy contento. Tiene fama de ser un excelente presidente y de ser un pésimo expresidente, y es hora de que se dé cuenta de que si quiere hacer cosas, bien vale la pena que se siente con el presidente Santos, su sucesor, bien sea a través del señor Lozano, el presidente del partido, de quien sea, pero logren ponerse de acuerdo, porque el que manda es Santos y Uribe ya no manda. De manera que pues no tiene sentido. Pero eso, Jaime, y estoy de acuerdo contigo sustancialmente, pero lo que estás hablando del jarrón es muy importante y es una realidad. Pero me parece a mí que los expresidentes deben darse a la tarea, en alguna medida, de tratar de conciliar las diferencias entre las naciones, ya que no son ejecutivos, pero también tratar de promover en alguna medida hacia otros países lo que ellos lograron en los suyos. Yo veo la conducta de los presidentes estadounidenses, o sea, tanto el propio Carter, con quien no simpatizo, porque me parece que es un hombre con muy buena fe, pero muy ingenuo en muchas cosas. Pero tienes el caso del presidente Clinton, caso del presidente Bush. Tenemos en Colombia el caso del presidente Gaviria. Ahí lo tienes. Que una vez salió de la presidencia, consiguió ser nombrado secretario general de la Organización de Estados Americanos, y hizo un buen trabajo. Gestión, se mantuvo vigente sin incursionar en los temas internos colombianos, sin desgastarse. Pero ese sí es el fallo de Uribe, meterse en los problemas internos de su país, creo yo, en este momento. Yo estoy completamente... Y sobre todo, mira, el tema de andar atacando a Chávez, todos sabemos, el gran problema de Chávez
es que tiene muy poco que perder en temas de honor y de, en fin, de decencia. Si tú puedes ofender al presidente Chávez y no pasa absolutamente nada. Por el contrario, le estás dando cabida para que él ofenda a personas que sí tienen que perder. Y cuando él habla, creo yo, y tú sabes esto mucho más que yo, del presidente Chávez, está en alguna medida hablando de política interna colombiana, porque las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela son tan profundas y tan estrechas que hacer mención de Chávez está hablando de Colombia. Claro. Me parece que en ese sentido lo que ha hecho Santos, a excepción tal vez de aquella frase desafortunada de haberlo llamado mi nuevo mejor amigo. Realmente eso fue algo irracional. Me parece que desde el punto de vista de estadista es lo que el país necesitaba. Dentro de todos los problemas que Colombia tiene, lo último adicional que a Colombia le conviene es un conflicto permanente con el presidente venezolano, que cierre fronteras, porque el presidente venezolano, al contrario de lo que el presidente colombiano puede hacer, el presidente colombiano no puede hacer esas alcaldadas y esos actos arbitrarios que hace con frecuencia el presidente venezolano. Entonces, el presidente venezolano puede mandar unos tanques para la frontera, el presidente colombiano no puede darse el lujo de hacer eso. El presidente venezolano puede mandar cerrar, aumentar los precios del bolívar en la frontera y todo ese tipo de estupideces que Chávez hace con alguna frecuencia. Eso no lo puede hacer un presidente colombiano. Entonces, el conflicto solamente le servía a los intereses malévolos y altisonantes de Chávez, pero no le servía para nada a la zona fronteriza. Pero sí llama la atención el hecho de la institucionalidad colombiana, o sea, la fortaleza que tienen las instituciones en Colombia. Porque el presidente Uribe intentó una tercera elección, digamos así, y tuvo que ceder ante el peso de la opinión pública. Y hay que ver ahora qué pretende el presidente Santos, si tú crees que busca una reelección o no. Él dice que no sabe todavía, pero yo soy absolutamente seguro. Yo sé que sí. Yo soy absolutamente seguro de que sí. Es un lenguaje muy diplomático. Sí. Para sus adentros, el presidente Santos absolutamente sí desea ser reelegido. No tiene, como lo tuvo en su momento el presidente Uribe, que reformar la Constitución para lograrlo. Ya lo hizo Uribe. De manera que, pues, sí, además tiene un respaldo importante desde el punto de vista político, tiene algunos problemas serios que resolver en materia de corrupción y otras cosas, pero va por un buen camino. Es apenas restablecer un poco el rumbo, corregir un poco el rumbo, y es algo que puede hacerse con el cambio de 2 o 3 de sus ministros, con algunas decisiones que debe tomar y que en algunas entrevistas ha admitido que tiene que hacerlo y que está dispuesto a hacerlo a corto plazo, de manera que yo no veo la situación muy complicada en ese sentido. Me parece que de alguna manera las diferencias importantes que hay entre Santos y Uribe y que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de la seguridad democrática, Santos es consciente de que tiene que corregir un poco el rumbo en eso. El tema de la legalización de la droga, en el que Santos también se ha mostrado favorable y Uribe es absolutamente contra, también es un tema que pueden conversar y ponerse de acuerdo. Es algo que no es urgente, que no cambia a corto plazo la realidad nacional. De manera que yo creo que las cuestiones son mucho más de forma que de fondo, y me parece que podrían ponerse de acuerdo los dos presidentes. Tocaste un punto que me parece que es importante, que no debemos pasar por alto: la corrupción. ¿Cómo está la situación de la corrupción en Colombia? Lamentablemente, quizás el principal agente que disuelve nuestras sociedades y que las aboca a un desastre es esa corrupción. Yo me atrevería a decir que desde el punto de vista de la existencia de corrupción, el problema es serio. Hay corrupción, y hay corrupción a todos los niveles, me atrevería a decir. Pero me parece que hay algo importante, y es que hay una guerra, hay un combate a la corrupción que está comenzando a producir resultados que entre otras cosas serían inconcebibles hace 20 años. Hay un exalcalde de Bogotá en la cárcel. El otro día leía en un periódico el hecho de que de los 8, si no estoy mal, últimos presidentes del Congreso colombiano, 6 o 7 están siendo investigados, de los cuales hay 3 o 4 presos, algo así. De todas maneras, las cifras son realmente preocupantes. Pero me parece que lo importante de esto, Pedro, es corrupción siempre ha habido. Lo que no había antes, y habrá, lo que no había antes era combate, y lo que no había antes era resultados de ese combate. Hoy en día hay corruptos presos, lo que de alguna forma puede provocar un escarmiento para que en el futuro otros dejen de producir actos de corrupción que terminan llevándolos también a la cárcel. Me parece que ese aspecto es importante. Y eso perjudica un poco la imagen del presidente Uribe, porque en esa guerra contra la corrupción, algunos funcionarios muy cercanos a él, lamentablemente han resultado involucrados en casos muy serios. Algunos dicen que esas han sido acusaciones más políticas que reales. Bueno,
siempre que suceden estas siempre cosas... Siempre uno trata de limpiarse. Sí. No, además, siempre que aparece un caso de corrupción, en Brasil hemos visto el caso de algunos políticos corruptos que han sido sorprendidos por imágenes de video metiéndose fajos de billetes dentro de las medias, no era así. Y salen diciendo que esto es una intriga de la oposición contra mí. ¿Cuál intriga de la algo oposición? Parecido a lo que hace el gobierno cubano con todas las cosas. ¿Sí? Siempre es algo que le están montando en su contra. Entonces, sí, lamentablemente hay casos de corrupción muy serios. Hay gente que ha salido beneficiada por contratos importantísimos con el Estado y que tienen vínculos directos con funcionarios muy cercanos del gobierno del expresidente Uribe. Y todo ese tipo de cosas, por fortuna, lamentablemente han sucedido, pero por fortuna están saliendo a la luz. ¿Se pudiera decir que ya el narcotráfico no tiene la influencia que en su momento contó en el Congreso colombiano? Yo creo que sí, se puede decir eso. Ya no existe esa influencia. Eso no quiere decir que ha dejado de existir el narcotráfico. Lo que ha dejado de existir son los carteles del narcotráfico, los personajes importantes, los grandes capos del narcotráfico. El narcotráfico se convirtió en un negocio de capos menores donde el único protagonista importante es la guerrilla, con algunos capangas, con algunos secuaces menores en el resto del país, pero donde la única organización es la guerrilla de las FARC y del ELN, pero donde el papel importante que antes cumplían los capos colombianos de la época de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha, en fin, lo están cumpliendo hoy, lamentablemente, ciudadanos mexicanos. La situación realmente, por lo que yo estoy apreciando, se pudiera decir que ha mejorado. En 30 segundos, ¿qué debe hacer el próximo mandatario colombiano para darle un vuelco más favorable todavía a la situación del país, en tu opinión? Yo creo que debe continuar la guerra contra la corrupción, es importantísimo. Yo creo que debe continuar, básicamente, proteger los huevitos del presidente Uribe. Es decir, es una lástima que Santos no haya entendido lo que él sembró, que son el Tal buen vez clima. no ha sido ni capaz quizás de valorar la gran tarea que hizo, ¿tú crees? Yo pienso que sí, pienso que la ha de pronto subvalorado. ¿Entiendes? No le ha dado la importancia que realmente tiene, pero fundamentalmente la lucha contra la guerrilla, el narcoterrorismo, la protección a la inversión pública y la lucha contra la corrupción. Jaime, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17 y las gracias a mi amigo Jaime Flores, que como siempre nos da unos excelentes programas. Te esperamos. Soy Jorge Pérez Álvarez. El Estado de la Florida ha cortado el presupuesto de su Canal 17 por más de $500,000. Esto nos va a impedir que le sigamos trayendo los programas en español y la mejor programación multicultural y educativa en la televisión. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo financiero. Vaya a WLRN.org y haga su donación hoy. Únete a nosotros. He tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17.